amado, te damos gracias por este tiempo juntos. Te pedimos que estés presente, que hables a través de mi boca, Señor, y traigas esa palabra de bendición y de consuelo, de edificación, de exhortación a quien así lo necesite, Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate que hace ratito que estábamos adorando, por un instante me pasó algo muy bonito, que fue recordarme cuando yo llegué a la congregación donde yo conocí a Cristo. Fue tan especial porque empecé a sentir, pues no sé cómo explicarte, fue como regresarme a ese momento y sentir lo que sentí en ese momento de gozo, de alegría, de sentirme lleno y decir, yo me acuerdo que decía mucho, yo no me voy a mover de aquí, yo no me voy a ir de aquí, yo no voy a salir de aquí, Señor. El único que me va a mover de aquí, si algún día me muevo, vas a ser tú, Señor. En el sentido de que no me voy a regresar atrás, no voy a volver a salir a las cosas que hacía yo antes. Todo eso pasaba por mi cabeza, no voy a dejar de deprimir, no voy a dejarme que nadie me jale, que nadie me arrastre. Estoy consciente que no soy súper perfecto. ¿Está usted ahí? Soy consciente que tengo mil defectos, que me falta mucho por crecer, pero una cosa sé, Señor, no me voy a soltar de ti, no me voy a soltar, no me voy a soltar. Pero mientras hacía yo eso, Dios hacía cosas tremendas en mi corazón y en mi espíritu. Me sacudía, me agitaba, me retaba una y otra vez. Palabra, escrituras, y luego me iba con mis amigos y me daban testimonios y yo decía, yo quiero vivir eso y yo quiero vivir lo que dijo él y a mí me interesa lo que él está pasando, y empezó esta hambre y esta sed por ver que Dios es real. ¿Puedes decir conmigo, Dios es real? Ahora, yo quiero saber, no me levantes la mano, simplemente es una reflexión, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos realmente una conciencia de que Dios es real? Es real. Yo quiero, si me permiten, animarles. Voy a comentar algunos pasajes donde Jesús, nuestro Señor, está en medio de la gente. Ahora que tuvimos la oportunidad de estar en Israel, algo que me pasó muy especial y muy bonito fue que yo dejé de idealizar los tamaños de los lugares. Cuando yo leo en la Biblia Capernaum, ¿no? Y Jesús estaba en Capernaum, pues como no conoce uno, se imagina cualquier cosa, no sé si me entiendes. Es un pueblo que se llama Capernaum y tú dices, bueno, ¿qué pueblo conozco? Empiezas a pensar en tu cabeza y te imaginas un pueblo X, ¿no? Pero cuando ya estás ahí y ves la costa, ¿verdad? Donde estaban las barcas y donde ves donde entraba la gente y ves donde se acababa la ciudad y te dicen, aquí está la sinagoga. Esta sinagoga es precisamente donde Jesucristo el Señor habló. Y acá está la zona donde se cree que estaba la casa de la suegra, ¿verdad? De Pedro, el apóstol. Entonces empiezas a decir, wow. Capernaum tiene algo interesante. La parte de abajo, que es la más antigua, las piedras son negras. Y de un tiempo posterior, cuando el emperador Constantino quiso hacer una reconstrucción de la zona, pusieron unas piedras más claras encima, pero se ve perfectamente bien las piedras negras originales. Y la sinagoga, que tiene piedras, digamos, más nuevas, entre comillas, ¿verdad? O sea, del tiempo de Constantino, tiene fundamentos de las piedras negras. Entonces, cuando entré a la sinagoga, porque puedes entrar en la ruina, de repente te vas a ver ahí diciendo, wow, aquí estuvo Jesús. Hay lugares donde puedes dudar si estuvo, no sé si me entiendes. Porque dicen, no, pues quién sabe por aquí, a lo mejor por acá y a lo mejor por allá. Pero donde segurísimo estuvo, segurísimo, fue en la sinagoga de Capernaum. ¿Sí o no? ¿Se ha leído la Biblia? Bueno, si no la ha leído, léala, por favor. Porque Jesús hizo su base de operaciones en esa ciudad marítima, Capernaum. ¿Sí? ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque yo quiero que tú y yo entremos en el asunto de dimensionar la vida que tenemos y dónde estamos parados. Otra cosa que me encantó de ir a Israel es que yo buscaba sentir
el ambiente de Israel. Eso me pasa en cualquier lugar a donde voy. Si voy a una ciudad como San Miguel Allende, por ejemplo, en Guanajuato, me gusta percibir el ambiente de la ciudad, y así, a cualquier lugar donde voy. Igual me pasó allá. Pero ¿sabes qué fue lo que me impresionó? Que yo, muchos de los lugares donde estuvimos, yo conocía lo que se sentía ahí, porque es lo mismo que muchas veces sentimos tú y yo aquí. ¿Me estás oyendo? Literal, de verdad, no estoy exagerando. O sea, había veces que decía yo, sí está el Señor aquí, claro que está. ¿Por qué? Porque yo conozco su presencia. ¿Me entiendes? Y yo decía, wow, Señor, o sea, realmente nos bendices de una manera impresionante, porque aquí estamos en Israel. Y muchas veces estando aquí en este lugar, en este espacio, no nada más aquí en el auditorio, me refiero en toda esta zona, yo he sentido lo mismo que sentía en esos lugares. Con eso te estoy diciendo, Dios está presente. Te lo dije hace un momento y te lo vuelvo a decir ahora. Dios está presente. Lo que puse en mi corazón esta mañana para ti es que te ayude, contribuya contigo para que podamos tener conciencia de que siempre Dios está conmigo, aunque a veces yo, como dije hace un momento, lo ignore. Lo ignore porque realmente no quiero saber, o lo ignoro porque soy ignorante y no lo sé. Pero Dios lo que quiere es que sepas que Él está siempre ahí, porque Él es omnipresente. Diga conmigo, omnipresente. ¿Sabes? Los profetas decían, el Señor en cuya presencia estoy. ¿Han leído esa parte de la Biblia? Está el Señor en cuya presencia estoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues el hombre estaba caminando por ahí en algún lado, en alguna parte de la ciudad. Por cierto, seguramente era polvorienta. No vayas a pensar que eran las superciudades. No, realmente son lugares áridos, secos, ¿no? Entonces dice, el Señor en cuya presencia estoy. ¿Está el Señor presente? Sí. Yo estoy presente delante de Dios, sí. ¿Qué hacía el profeta cuando decía eso? Tener conciencia de que Dios estaba ahí. ¿Por qué nos importa tanto tener conciencia? Por varias cosas. Ahora que estuvimos compartiendo nuevamente con la gente en la calle la palabra de Dios, yo les decía lo que es totalmente cierto: Dios está en todas partes porque Él lo prometió. Amén. Pero hay un lugar en donde no está si tú no lo invitas, porque Él te dio esa libertad. Y el único lugar donde Dios no está si tú no lo invitas es ahí, dentro de ti. ¿Estás ahí? Ahora, hay muchas maneras de invitarlo. Obviamente la primera y la más importante es como dice la Escritura: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú haces esa declaración y el Señor viene. Pero tú puedes, si no eres cuidadoso, contristarlo. ¿Qué significa contristarlo? Pues echarlo para afuera, para acabar pronto. Ay, ¿qué significa contristar? Bueno, pues la palabra más o menos te da una orientación, pero la realidad es que tú por un lado quieres que esté contigo, pero por el otro lado, si no tienes conciencia, lo echas para afuera. ¿Estás ahí? A mí me molesta mucho cuando oigo a la gente que dice, por cierto, muchas veces la gente que lo dice es complicada, porque dice, es que todos somos hijos de Dios. Obviamente no le quiero sacar todo un rollo, ¿verdad?, acá teológico, pero les quiero explicar que como el hombre pecó, el hombre cayó en pecado, quedó destituido de la gloria y de la presencia de Dios y está condenado al infierno. Todos los seres humanos así, todos. Diga conmigo, todos. Si no hubiera hecho Dios una obra para rescatarnos, seguiríamos en las mismas. ¿Estás ahí? Pero Jesucristo, que es Dios, hizo una obra para un plan que llevó a cabo para rescatarnos. Y cuando Dios hace ese plan para rescatarnos, Jesús, imagínate a Jesús. Jesús está sentado en su trono eterno. Diga conmigo, trono eterno. Y un día decidió venir a este mundo y hacerse como nosotros. ¿Estás ahí? ¿Cómo fue esto? Pues por una obra del Espíritu Santo. Visitó a una mujer virgen, María, le dijo, ¿verdad?, el Señor te ha escogido para que seas, ¿verdad?, la madre del Verbo. Y ella tuvo que decir, sí accedo, quiero. Entonces viene el Espíritu Santo y, ¿verdad?, engendra a Jesús. Pero Jesús
es Dios hecho hombre. Diga conmigo, Dios hecho hombre. ¿Vamos bien? Bueno, nace Jesús, viene Jesús, está Jesús entre nosotros. Él siempre es el mismo, ¿sí? Nos enseña al Padre, nos guía a Él y después hace la obra máxima, que es ir a derramar su sangre en un lugar de sacrificio, en un lugar de muerte, en un lugar de condenación, porque la cruz era lo que se hacía con los reos para cuando cometían delitos que merecían muerte según la ley romana. ¿Sí? Esto es un contubernio entre los religiosos de su tiempo y los romanos que eran gentiles para llevar a Jesús a que muriera. Físicamente derrama su sangre, vamos a decir así, pero el asunto maravilloso y extraordinario es que Jesús, al ser una persona especial, ¿verdad?, transita por este mundo, diga conmigo, transita por este mundo sin pecado. Dígalo, sin pecado. Entonces llega a la cruz sin pecado, dígalo, llega a la cruz sin pecado. Es horrible la cruz. No sé si usted tiene conciencia de la cruz, pero además para acabarla de amolar, hicieron una cosa que no es normal. Lo normal en ese tiempo era, se ganaba azotes por el delito desde 1 hasta 39, era lo máximo que los azotaban. Pero los azotes eran horribles. Pedazos largos de cuero con bolas, picos, huesos en las puntas. Entonces cada azote era golpe fuerte y jalar y desgarrar. Entonces un azote ya de por sí era terrible. Imagínate los 39. Bueno, a Jesús sin juicio, o sea, totalmente atípico, porque los romanos tenían la particularidad de llevar su ley con mucho cuidado. Pero sin un juicio previo, solamente por el testimonio de los religiosos, merece la muerte conforme a nuestra ley, crucifícalo, le dijeron. Y él dijo, bueno, vamos a castigarlo a ver si así lo podemos librar de la muerte a este hombre. Y entonces lo azotan. 39 azotes le dan a Jesús. Diga conmigo 39. Ya estaba deshecho cuando lo acabaron de azotar. 39. Y todavía encima de eso viene todo este relajo y la cruz y crucifíquenlo y le cargan la cruz, cosa que no pudo, vaya, desde lo débil que estaba ya, le tuvieron que ayudar físicamente, ¿verdad? Y va al lugar de sacrificio. Y ahí es crucificado. ¿Qué es? Atraviesan sus manos en esta parte de aquí y sus pies y lo levantan y lo cuelgan. ¿Para qué? Para que muera asfixiado, sufriendo. ¿Sí? Los que no eran azotados duraban muchísimo tiempo ahí colgados. Duraban muchísimo tiempo que como era una ocasión especial, el tiempo que Jesús fue crucificado, los religiosos pidieron que les quebraran las piernas. Quebrarle las piernas significaba que la persona ya no se podía sostener para seguir tratando de respirar, sino que además del dolor que les metían al quebrarle las piernas, ya no se podían sostener, entonces se morían ahogados inmediatamente. Ya dejaban de respirar. No sé si me estoy explicando. Pero cuando llegan con Jesús no lo quiebran porque ya está muerto. Ya falleció, ya derramó hasta la última gota de su sangre. Diga conmigo, derramó hasta la última gota de su sangre. Esto es un plan de Dios, porque Él es, repita conmigo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora estamos entendiéndonos mejor, ¿verdad? Sin sacrificio de un animal en el Antiguo Testamento no había remisión de pecados. Cuando Juan el Bautista, su primo, ¿verdad?, que no tenían relación directa, lo ve, es cuando anuncia, este es el Cordero. Quiero que entiendas cómo funciona el Espíritu Santo. Fíjate bien, porque eso te pasa a ti también y tienes que aprender. No dijo Juan el Bautista, ahorita viene el Espíritu Santo a mi vida y me va a hacer decir algo. Eso no lo dijo, sino que simplemente sucedió. No sé si me explico. Juan el Bautista está en un momento muy especial de Dios cuando viene Jesús y el Espíritu Santo habla por Juan el Bautista y dice, este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, cuando llega a la cruz, es el plan de Dios. Es el Cordero de Dios. El perfecto sacrificio va a ser ofrecido por Él. Pero la particularidad es que no tiene pecado. Diga conmigo, no tiene pecado. ¿Por qué es tan importante eso? Porque es la única forma en que pase lo que pasó. Es decir, que derrama su sangre, muere físicamente. Pero como no tiene pecado, la muerte, que es la condenación del pecado, no tiene ninguna razón para retenerlo. Por eso, al tercer día, resucita. Diga conmigo, resucita. Todo eso lo hizo Dios por un gran amor que te tiene a ti y me tiene a mí. No lo merecíamos. ¿Sabes? El ejemplo más interesante que vemos en la Biblia, muy cercano a Jesús, quizá para darnos testimonio a nosotros, fue el del apóstol Pedro. Sí, si tú lees muy bien cómo era Pedro, era una persona muy particular, pero ya en el tiempo previo a que es capturado Jesús, les dice, me van a capturar, me van a llevar, me van a matar. Se los había dicho varias veces, pero se los volvió a recordar. ¿Sí? Y sale Pedro, nunca te abandonaré. Ahora, cuando yo veo a Pedro haciendo eso, tengo que pensar en mí y tengo que pensar en ti. Si yo te digo ahorita, vas a ser valiente y si hay una persecución por causa del nombre de Jesús, tú vas a estar firme, la gran mayoría dice, sí, yo voy a estar firme. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿O no? ¿Puedes decir sí o no? ¿Sí o sí? Bueno, es lo que todos tenemos en nuestro corazón. ¿Tú crees que Pedro era mejor o peor que nosotros? Era un hombre común y corriente. Claro, la diferencia es que ya había estado expuesto a la presencia de Dios. Había estado expuesto a Jesús y a la presencia del Espíritu Santo. Mira, Pedro fue de las personas privilegiadas que vieron más cosas increíbles. ¿Te imaginas ese día que Jesús sube al monte y se transfigura? ¿Se acuerdan del monte de la transfiguración? Y que su rostro resplandece y sus vestiduras resplandecen. Y ve él a Moisés y a Elías, o sea, a la ley y a los profetas. ¿Se acuerdan de eso? Pedro lo vio. Entonces cuando Jesús le dice esto que no lo entiende del todo, yo no sé si Pedro como humano, yo me pongo en su lugar, ha de haber pensado, sí van a venir, sí lo van a atrapar, sí lo van a juzgar, pero él se va a librar como un superhéroe, ¿no? Porque no estaba entendiendo todavía que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por cierto, era un cordero de Pascua, porque el tiempo que Jesús muere es justamente en la fiesta de la Pascua. Entonces Jesús va a la cruz, derrama su sangre, resucita al tercer día y hace algo muy especial. Se la pasa unos días con su gente, 40 días, se les aparece, lo conocen ahora en otra forma, porque ya no está en la misma forma como lo conocieron antes de morir físicamente, sino que ahora está resucitado, se pasea con ellos y les dice, ¿saben qué? Ya me tengo que ir, y se va. Y cuando él se va, están ahí todos, no te vayas, por favor. Yo también hubiera hecho lo mismo, ¿no? Hubiera agarrado y decir, no, no te vayas. O bueno, vámonos. Llévame contigo, ¿no? ¿Tú no hubieras hecho eso? Yo sí, yo francamente. Ay, Señor, pues ya mejor de una vez, vámonos. Me imagino a Jesús diciéndoles, ¿y creen que perdí 3 años de la vida que invertí para que te lleve ahorita? No, fíjate que no. Ahora te quedas y haces la obra que te voy a encomendar. ¿A poco no? O bueno, tú dime si no piensas que hizo algo así. Todos los apóstoles vivieron bastante tiempo todavía para predicar el evangelio. ¿Para qué? Pero hace algo muy hermoso Jesús que nos importa a nosotros hoy. Jesús dice, pero espérense hasta que sea enviado uno en mi lugar. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no está condicionado al cuerpo como Jesús, sino que Él, siendo Dios, habiendo sido consumado la obra de sacrificio y resurrección, deja la puerta abierta para que todos los que han creído en Jesús, o sea, yo he creído, ¿tú no? Ya me volviste a hacer lo mismo de siempre.
Todos los que han creído en Jesús. O sea, yo, y tú me dices, sí, sí, pastor, usted. No, yo sí, pero tú también, yo también. Sí, o sea, por favor. A veces no sé cómo hacerle para qué, ¿no? Di conmigo, yo también. Jesús envía, el Padre envía a Jesús, Jesús envía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien permanece con todos los que creemos hasta el día de hoy y hasta que venga el Señor de nuevo. A ver, lo voy a volver a repetir. El Espíritu Santo fue derramado, ¿verdad? Una vez que Jesús fue al cielo, sobre todos los que estaban ahí, pero lo sigue haciendo porque el Espíritu Santo pues es eterno. Diga conmigo, eterno. Y es espíritu. Dígalo, es espíritu. No caduca. ¿No? O sea, Él está. Por eso te dije hace un momento cuando por ejemplo, el Espíritu Santo toma, ¿verdad?, al profeta, ¿verdad? Y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? O cuando toma a Elizabeth y se acerca a María, ¿verdad? Y empieza a declarar por el Espíritu Santo, ¿no? Que todas las generaciones y todo lo que viene y todas las cosas hermosas que le dice a María respecto de Jesús. Pero una vez que sube Jesús, vamos a ver a otros personajes siendo tomados por el Espíritu Santo. ¿Como quién? Como Pedro también. Una vez que Pedro es restaurado, porque te mencionaba Pedro porque al haber negado a Jesús, dices, uy, qué mal, qué horrible, qué feo, ¿no? Pero luego viene Jesús con amor y misericordia. ¿Cómo viene Jesús? ¿Cómo viene Jesús? ¿Tú crees que Jesús no sabía cómo se sentía Pedro después de semejante cosa? ¿Cómo se sentiría Pedro? Horrible, ¿no? Ay, se acordaría cada momento, de cada instante del tiempo que estaba ahí. Decía, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Ya cuando lo ve resucitado dice, bueno, wow, gloria a ti, Señor, pero eso no me quita la molestia que siento por haberte traicionado. Un cristiano genuino, aunque llega a tener debilidades y llega a tener caídas, siente responsabilidad y se siente con la necesidad de ser libre de eso. ¿Sí o no? Y Jesús, ¿qué hizo con Pedro? Le dijo, ahora te vas a vivir el resto de tu vida sintiéndote culpable. Lero. ¿A poco hizo eso? Pues ese Jesús que hizo esa misericordia con Pedro es el mismo Jesús que tiene misericordia para mí. ¿Para quién? Para mí. No, para mí. Sí, para mí. Y entonces le dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Las mismas 3 que lo negó. ¿No? ¿Sí o no? Entonces ya así todo te dice, tú conoces todas las cosas, Señor. Tú sabes cuánto te amo. ¿No? Casi que eso es lo que quería escuchar Pedrito. Entonces cuando tú tienes un asunto así, tú crees, una pregunta, a pesar de todo el tiempo que hubiera pasado y a pesar de errores que cometió Pedro, porque sabemos que los hubo cometidos, es un ser humano, ¿tú crees que Pedro perdió la conciencia de que Dios estaba con él? Buena atención, ¿tú crees que el apóstol Pedro perdió la conciencia de que el Señor estaba con él? Jesús se los prometió. Le dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. ¿No? ¿Sí o no? Y entonces, ¿Jesús es verdadero o es mentiroso? Ahora, según, escuche, los que les gusta seguir la escritura, según la oración del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, ¿verdad? No solamente se iba a manifestar a los que estaban con él, sino a todos los que fueran a creer por causa del testimonio de ellos. Y eso me incluye ¿a quién? A mí. Yo estoy aquí porque alguien escuchó el testimonio de los primeros apóstoles. Y luego esos se lo platicaron a otros. Y todo el tiempo está vigente Juan 17. Todo el tiempo.
Y muchos de nosotros escuchamos el testimonio que alguien nos dio y creímos. ¿Sí o no? Pues se está cumpliendo la palabra. Entonces lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos en ese tiempo, es lo mismo que me está diciendo. ¿A quién? A mí. Entonces, regresamos. ¿Está Jesús con nosotros, sí o no? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo nada más está de espectador. ¿Sí? Nada más te está viendo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? A ver, piensa. Claro, si conoces la Escritura me vas a poder contestar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice la Biblia que el Espíritu Santo hace varias cosas. Una de ellas dice, convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, ¿quién lleva a alguien a que sienta realmente culpabilidad del pecado? Claro. Hay gente que piensa que si yo digo esto es pecado y no sé qué y se siente mal es porque yo dije eso. No, yo como humano no puedo redarguir a nadie. Pero si el Espíritu Santo me usa y alguien siente convicción de pecado, es el Espíritu Santo el que le dio convicción de pecado a esa persona. ¿Estás ahí? Cuando tú compartes la palabra, te voy a contar un testimonio bien simpático que me pasó el viernes. Cuando tú le compartes a una persona y esa persona entra en convicción de pecado, no fuiste tú, aunque tú seas el instrumento, sino es el que habita en ti, el que habla. Porque nosotros no tenemos facultad ni capacidad para hacer eso. Pero el que trae convicción al corazón, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces voy a empezar por ahí, anótale por favor. No me debo de preocupar por mi capacidad para hablarle a otros, porque el Espíritu Santo habla a través de mí. Anote eso, por favor. ¿Sí? Bueno, eran las primeras personas a las que le íbamos a compartir. Mi esposa se dio cuenta que iban dos muchachos cargando maquetas y unos rollos ahí, me imagino de planos de su escuela. Se le cae a la muchacha porque iban todos así, y entonces se acerca Clau a recogerles el plano, y yo estoy ahí cerca. Y le digo, mi esposa entiende lo que ustedes van cargando porque ella estudió diseño y dice sí, y mi hermana estudió arquitectura, hablando Clau de su hermana. En fin, permítanos un momento. Y se quedaron viendo uno al otro. Ay, es que ya nos tenemos que ir, que tenemos prisa, que quién sabe qué. Mira, de veras, es un momento, te queremos dar el regalo más importante de tu vida. Y otra vez, sí, que quién sabe cuánto. Le dije, a ver, espérame tantito. ¿Tú me conoces cuando cambio de tono? ¿Te has fijado cómo de repente puedo estar así, todo tranquilo? A ver, permíteme tantito. Nada más te quiero decir una cosa. ¿Estás consciente de que México está las cosas muy difíciles? Sí, me dice. Ok. ¿Estás consciente de cuántos muchachos se están matando y desapareciendo en el trayecto de su casa a la escuela? Sí. Le digo, Jesucristo murió por tus pecados. Si tú le entregas tu vida y tú te mueres, te vas con Él. Yo no sé, ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. ¿Estás consciente de eso? Sí. Ahora, yo lo único que quiero hacer es guiarte en una oración para que le entregues tu vida a Jesús. Pero es voluntario, le dije, eso sí. Simplemente quiero volverte a decir, ¿me puedes prestar medio minuto para que tú, si quieres, le entregues tu vida a Cristo? Ya cuando llegué a ese punto, él verdaderamente ya tenía convicción de pecado. Ya estaba así diciendo, wow, es cierto. O sea, me puedo morir en cualquier momento. No sé para dónde voy. O sea, Dios, mientras yo estoy hablando, si yo hablo, pero el que trae la convicción al corazón es el Espíritu Santo. ¿Me explico? Una persona que no entra en convicción de pecado te dice, no me importa, sigue tu camino, déjame en paz. Y está en su libertad y en su derecho. Pero cuando Dios está actuando, viene convicción de pecado. Y eso es hermoso porque la gente tiene la oportunidad de salvarse. Es muy difícil y muy triste ver personas que no quieren y se mueren. No podemos saber si efectivamente tuvo un momento para arrepentirse. Pero si no se arrepintió, no se va a ir al cielo y no va a ir a un lugar lindo. Ojalá el infierno fuera un lugar lindo, pero no lo es. La Biblia lo describe como un lugar de lloro y crujir de dientes, un lugar de fuego eterno. No sé si tú puedes entender lo que es eso, pero quemarse es horrible, ¿no es cierto?
Imagínate tú siendo eterno y que te estás quemando todo el tiempo. ¿Habrá algo más horrible? No sé. La ausencia de Dios es más horrible que eso. Bueno, el infierno es una realidad. Diga conmigo, el infierno es una realidad. Llámale como quieras. Hay gente que dice el infierno no existe. Hay gente que dice es que unas personas llaman el Hades, otros les llaman el Seol. Llámale como se te pegue la gana. Es un lugar donde no está Dios. Y que dice la Escritura que no fue creado para los hombres, fue creado para los ángeles caídos, para los demonios. ¿Me estás escuchando? Pero como nosotros los seres humanos entramos en esta autosuficiencia, independencia y necedad, si no nos arrepentimos también vamos a ir a parar ahí. Oh, wow. Qué duro. Es duro. Pero es cierto. Yo no puedo dejar de predicar esto porque es la verdad. Y te estoy hablando del tener conciencia de Dios. Entonces, un cristiano, una persona que le ha entregado su vida a Cristo, que tiene conciencia de Dios, se siente respaldado, acompañado, fortalecido. Y entonces dice la Escritura que Dios nos da el querer como el hacer. Diga conmigo, el querer como el hacer. ¿Qué? Pues obedecer, hacer las cosas bien, pedir perdón al Señor, pero también a la gente a la que ofendimos, decir la verdad en lugar de decir mentiras, dejar de pelearte y entrar en ira, en contiendas, para traer paz, salvación y libertad. Wow. Y sí, claro, cuando tú ya estás en este ejercicio maravilloso, es precioso porque ya no puedes hacer lo que quieres o lo que querías, para decirlo de otra manera. Ni tampoco vas a estarte dejando llevar por todas las cosas, sino que ahora entiendes que tienes un lugar privilegiado como hijo de Dios. ¿Puedes decir amén? ¿O usted no tiene un lugar privilegiado como hijo de Dios? ¿Sí o no? Bueno, yo tengo un lugar privilegiado como hijo de Dios. No, usted no. No le creo, no me convence. Bueno, a mí no me tiene que convencer finalmente. Es cuando llegue arriba y se presente delante de Dios. Si usted recibió a Cristo y la sangre de Jesús le ha limpiado y le ha comprado, entra. Entra. ¿Sí? Es importante. Ponme atención, por favor. Ponme atención, por favor. Nosotros, tú y yo, somos la iglesia de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, nos apartamos para Él. Porque es lo que hacemos. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, yo ya no estoy haciendo lo mismo que hacía antes. No quiero y no puedo. Pon atención. No quiero y no puedo. Si tú dices, ¿cómo que no puedes? No puedo, porque te he platicado ya varias veces. Cuando empezó a tratar Dios conmigo, que no ha acabado, Él siempre sigue tratando, pero cuando empezó, me llevó como un padre amoroso pero firme a que yo ya no dijera mentiras. ¿Te acuerdas que te he platicado? Bueno, si no, ahí hay varias conferencias donde luego lo platico. Pero el hecho de decir que ya no dijera mentiras, una cosa es detenerte de decir mentiras y otra cosa es cuando la gente te viene a preguntar por una mentira que ya le dijiste antes. Ese proceso no es simple, porque tienes que poner tu cara de vergüenza y de tener que decirle a la persona, como ya no estás diciendo mentiras, ¿verdad? Tenerle que decir, discúlpame, pero eso que te dije no era cierto. A ver, ponte a pensar. Porque eso fue así fue como trató conmigo Dios. Ahí me di cuenta que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Porque si tú dices, ay no, pero yo no sería capaz de hacer eso porque a mí me daría mucha vergüenza, te voy a decir una cosa, si Dios es tu padre, la vergüenza vale cacahuate achicharrado. De verdad, o sea, es importante que sepas que vale nada tu vergüenza. ¿Por qué? Porque con tu vergüenza te vas a ir al infierno. Punto.
Así como te estoy diciendo, con tu vergüenza te vas al infierno. En cambio, con la honestidad, con la confrontación de la verdad y con hacer bien las cosas, algo pasa. Pero te voy a decir una cosa, el proceso y la transición es difícil. Es difícil. ¿Sí o no? Pero que sea difícil no quiere decir que no lo puedo hacer. Lo voy a hacer. ¿Sabes cómo se llama eso? Carácter. Busca gente con carácter Dios y nos da la capacidad. ¿Cierto? Entonces cuando me empezó a confrontar, dije, sí, perfecto, ya no voy a decir mentiras, eso está muy bien. ¿Por qué? Porque es de aquí en adelante. Eso es difícil, pero no tanto, porque no has dicho esas cosas. Lo difícil es enfrentar las que ya dijiste. Y las que vienes construyendo, porque las mentiras así son. Dices una y viene otra cosa y otra cosa y otra cosa y de repente parece imposible detenerse porque te da una vergüenza espantosa tener que enfrentar la verdad. Pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién es el padre de mentiras? ¿Quién es el padre de mentiras? El diablo es el padre de mentiras. Si yo digo que soy un hijo de Dios, no puedo seguir mintiendo porque yo no soy hijo del diablo, eso ya no soy. Jesucristo pagó por mis pecados. Jesucristo pagó con su sangre por mis pecados. Yo no tengo por qué ofenderlo, yo no tengo por qué hacer nada que le haga daño a él. Solamente me ha dado amor y misericordia. Y si algo bueno puedo hacer es hacerle notar a quien me conozca que él es verdadero y fiel. ¿Pues sí, amén? Ahí ya no estamos entendiendo, fíjese. Porque cualquier persona puede asistir a una congregación o a una iglesia por costumbre. Pero eso no te hace cristiano. Te hace religioso. Cristiano no. Cristiano es el que entra dentro de los preceptos de Dios, los enfrenta con valentía y se deja llevar por el Espíritu Santo, porque Él es el que da el querer como el hacer, como ya te dije. Y entonces tu vida empieza a ser transformada y también viene la conciencia de que ahí está Dios viéndote. Sí. Otra cosa que me pasó muy del principio, me costó trabajo entenderlo, fue eso. Dios, estás aquí. Cuando empezaba yo a aprender a orar, yo sentía que le hablaba a la pared. ¿No? O sea, ¿quién me va a estar oyendo? Porque no estaba yo consciente de su presencia. Pero una vez que entiendo que está ahí, no necesito estar haciendo un gran esfuerzo para saber que Él me está escuchando, porque Él me está escuchando. ¿Amén? Pero no nada más me escucha cuando oro y cuando le pido cosas, porque Él está todo el tiempo conmigo. Está todo el tiempo conmigo. Dígalo, está todo el tiempo conmigo. Cuando me pongo como loco enojado, sí, también. ¿Sí? ¿A poco no? Cuando estoy encuerado en el baño. Sí. Sí. Es más, cuando estás pensando cosas que no debes. ¿Conoce tus pensamientos? Ok, entonces ya entendimos que si no fuera por Él no podríamos irnos a ningún cielo. No podemos. No tenemos esa posibilidad. Porque somos carne, tenemos debilidades, y si no fuera por su gracia, pues nadie sería salvo. Nadie. Bueno, no hay ni uno solo. Esa gente que dice, no, pues yo no hago mal a nadie, yo todo lo hago bien, quién sabe qué. Me dan ganas de que le caiga un rayo y lo parta en dos. Por marrullero y mentiroso. Y además de todo, altivo, orgulloso. ¿Quién se atreve a decir semejante cosa? Entonces nunca tienes un mal pensamiento. O sea, nunca te pasa por tu cabeza, nunca te exasperas con nadie. Dice la Biblia, airaos pero no pequéis. O sea, todos nos podemos enojar hasta cierto punto. Pasado el límite, ya es pecado. ¿Sí o no? Entonces, por eso Jesús, maravilloso, cuando vinieron a acusar a la mujer adúltera, cachada en el adulterio. Bueno, esta bola de gente, ¿te fijas lo que tuvo que haber pasado para que la cacharan en el adulterio?
Tenían que haber estado ahí cazándola y justo, ¿verdad? Cuando estaban en el asunto, llegar ahí. ¡Tarán! Qué lindos, ¿no? ¿A poco no? Y esta bola de lindos se le acercan al Señor y le dicen: la ley de Moisés dice que estas personas tienen que ser apedreadas. ¿Y tú qué dices, maestro? Me encanta ese pasaje. Bueno, es tan maravilloso ese pasaje que hay gente que obviamente no son creyentes que dicen que no fue cierto. Fíjate, hasta dónde llega lo que era de la mente de la gente, ¿no? Y entonces Jesús les dice con un don maravilloso de sabiduría, palabras de sabiduría. Para los que estudian un poquito de eso, quieren saber cómo se manifiesta el don de palabra de sabiduría, eso es un momento del don de palabra de sabiduría. Porque Jesús le dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Dice que los primeros que la soltaron fueron los señores mayores, y así. Ni uno solo la acusó ni la culpó. ¿Qué nos enseña ese pasaje? Pues que nadie está libre de pecado. Y que por lo tanto no podemos juzgar a los demás. ¿Estás ahí? Podemos juzgar asuntos, situaciones, pero no personas. El único que puede juzgar, ¿quién? Dice el apóstol Pablo: ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Qué difícil, ¿no? Pero te estoy hablando de la gracia, te estoy hablando de la presencia de Dios, te estoy hablando del amor de Dios, te estoy hablando de la misericordia de Dios, te estoy diciendo cómo el Señor quiere que tú tengas conciencia de su poder, de su gracia, de su justicia, de su amor. Ahora, tener conciencia de la presencia de Dios sí me ayuda a ser una mejor persona, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero yo te voy a decir que no solamente quiero que pienses en eso. Muchos de nosotros tenemos situaciones que nos parecen difíciles o imposibles de arreglar. ¿Estás de acuerdo? A ver, piensa un momento. Puedo ponerte ejemplos de lo más fácil siempre, pues, es la economía. Ya tienes que pagar algo y no tienes dinero. Eso es muy fácil de entender, ¿a poco no? ¿Sí o no? Bueno, ¿y por qué Dios y su presencia sí están para el amor y la gracia y no están para otras cosas? Es que es una tontería pensar así. Porque Dios está con nosotros todo el tiempo. Dilo, todo el tiempo. Hay gente, fíjate, hay gente religiosa, que dice: no. Dios, para perdonarte tus pecados, para hacerte sentir paz, para que vivas de acuerdo a sus principios, pero nada que ver con el dinero. Oye, espérate, no puedes segregar la vida humana en cosas. Ciertamente el dinero no es una creación de Dios, es un invento humano, ¿verdad? Lo sabemos porque cuando le preguntan a Jesús: ¿es lícito pagar impuestos al César? Y entonces le dicen: denme una moneda. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y entonces enseña la moneda y dice: ¿quién está aquí retratado? El César. Pues ándele, llévenle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Vamos bien? Pero la comida cuesta dinero, ¿o no? La ropa, el lugar donde vives. Ahora tú dime, ¿Dios no le importa cómo vives, cómo vistes y cómo comes? Contéstame, ¿a Dios no le importa o sí le importa cómo vistes, cómo comes y cómo vives? ¿Sí o no? Entonces no digamos que eso no es importante para Él, porque sería una tontería y una mentira. Una cosa es que no seamos codiciosos, ¿verdad? Y que estemos ahí avariciosos, que quieren tener millones y millones y que ni los usas ni los necesitas. Y otra cosa es que pienses que Dios te quiere andar trayendo muerto de hambre y roto. Porque Dios no rescata personas para dejarlas miserables. Dios rescata personas para llevarlas a una dignidad de hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios deben ser una bola de pordioseros? No, tienen que ser personas dignas, que se sientan dignas. ¿Sí o no? Bueno, pues ahí está. Entonces la Biblia sí habla de dinero, sí, mucho y muchas veces. Y sobre todo habla de esta manera: dice que a través del dinero se prueba el corazón. ¿Sí o no? ¿Se fijan cómo le estoy predicando casi todo el evangelio? Ya me fui desde que empieza Juan el Bautista
Ya pasé por la muerte de Jesús, por su resurrección, y estoy sobre todo de los que está enseñando el Señor. Eso está bien, es un buen recordatorio, porque todo lo que te estoy diciendo es para posicionarte en el lugar que Dios te ha dado como su hijo. Fíjate, cuando el Padre ve a Jesús, y hay un par de pasajes en la Escritura, en los Evangelios que lo narra, dice que cuando se abre el cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Él es ejemplo, di conmigo ejemplo, pero también dice que Él es primogénito de los que vamos a creer después que Él. Entonces, ¿qué espera Dios de decir de nosotros? ¿Qué espera Dios decir de ti cuando te vea? Este es mi Hijo amado en quien tengo. Oye, dale un aplauso al Señor o algo, ¿no? ¿A poco no? Eso es lo que espera Dios. Pero lo malo es cuando tú no tienes conciencia de que eso es lo que está esperando, ¿no? Entonces hay momentos donde estás tú en una situación y tienes que hacer un alto porque sabes que Dios está contigo y ya lo que estás a punto de hacer ya no corresponde con el Hijo de Dios que deberías manifestar. ¿Estás ahí? Y te estoy hablando de cualquier cosa, Codicia, malos pensamientos, enojo, ira, contienda, disensión, chismes, etcétera. ¿Quién te pone un alto en una situación? Tu conciencia puesta por Dios, pero sobre todo el Espíritu de Dios. El Espíritu es una obra del Espíritu Santo. Porque uno como tal se puede seguir haciendo las cosas sin detenerse. Así somos los seres humanos. Pero el Espíritu Santo es todopoderoso y mientras más, escucha esto, mientras más cercana sea tu relación con Él, más fuerte ocurre que Él te detiene. ¿Por qué? Porque tiene esa confianza y tú la has ido desarrollando. Yo sí le he dicho, cada rato le digo y todavía le sigo diciendo, Señor, por favor, yo no te quiero estorbar, ayúdame a ser una persona útil en tu reino, yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Se lo digo, soy serio y consciente. Que usa gente que no es la más apta, eso también ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque es ahí donde Él se glorifica, en tu debilidad. Dice que Él se hace fuerte en mí. ¿En mí qué? Es lo que dice la Biblia. Entonces es real. Lo importante es que tú no pienses que tienes todo y que eres todo y que sabes todo, porque eso es una mentira. Y Dios se hace fuerte en tu debilidad. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso? Gracias, Señor. Ahora quiero decirte algo para ir un poco más allá. Ya te dije eso, ahora te quiero decir algo más importante también. Qué increíble y qué interesante que Dios no se queda solamente con esa parte, sino que una vez que ya te toma, te hace su hijo, estás en una relación con Él, cuando hablamos de relación tenemos que comprender relación. Porque se manifiesta como maestro, como, no sé, nuestro ayudador, nuestro escudo, nuestra fortaleza, pero también como amigo. La amistad es diferente, ¿no? Padre, consolador, refugio. Entonces, si yo no entro en una relación genuina, cuando tengo realmente un problema no lo siento, aunque Él está ahí. Pero cuando estoy en una situación complicada y tengo una relación de conciencia y que Él está conmigo, yo me dirijo a Él y lo siento. ¿Cómo me encantaría que tú y yo pudiéramos comprender cuántas personas allá afuera quieren suicidarse? Porque no piensan que su vida tiene ningún valor ni ningún sentido. ¿O cuántas personas dejarían de tener relaciones sexuales, vamos a decir, destructivas fuera del matrimonio? No solamente por una cuestión moral, sino porque se saben amados y no necesitan estar haciendo cosas que los denigran. ¿Me estoy explicando? Porque Dios se revela a nosotros como un padre de amor. Y un padre de amor no quiere que sus hijas se prostituyan, ¿o sí?
o sus hijos sean unos patanes, ¿o sí? Cuando yo entiendo que mi padre es un padre de amor y yo era un patán, porque pude haber sido muchas cosas, Él me ayuda a que yo ya no siga caminando así. Si era un rencoroso, por supuesto, destructivo con mi rencor, Él me saca de ahí, me lleva a un lugar donde yo tengo paz. Si yo tengo una identidad distorsionada, es decir, no me siento valioso, no me siento quien soy, no, en fin, una serie de cosas que pueden estar ahí, Él me lleva a abrazarme y me dice, date cuenta de lo valioso que eres. Porque si entiendes lo valioso que eres, ¿quién? ¿Quién? Si entiendes lo valioso que eres, vas a caminar por un camino excelente. No solamente porque eres valioso ante los demás, sino porque sabes para ti mismo que lo eres. ¿Estás ahí? Comprende esto. Nosotros, los que nos dedicamos a esto, a veces tenemos que llamarte la atención, darte una palabra, o desde aquí en el púlpito, o si vas y con una consejería, lo mismo, y a veces te sacudimos. Pero ese sacudimiento no tiene ningún otro propósito más que sacar lo mejor de ti. Porque la Biblia a mí me dice algo que también te dice a ti. Entresaca lo precioso de lo vil. O sea, imagínate algo muy enlodado, y en medio de todo eso enlodado y así todo feo, hay un tesoro ahí adentro. Imagínate un lingote de oro o un diamante. Entonces a veces tiene que ensuciarse un poco para meter la mano y sacar lo precioso de lo vil. Bueno, y eso sí es un fango de lodo, pero ¿qué tal que es un fango de excremento? Peor, ¿no? Algunas veces las personas están tan dañadas que viven así. ¿Estás ahí? Por eso Jesús nos advierte, Él mismo, que no seamos como la puerca que una vez que ha sido bañada se regresa a revolcar, o como la perra, dice la Escritura, que vuelve a comerse su vómito. Qué feas cosas, ¿no? Perdón, pero están en la Biblia. No se me ocurrieron a mí. A lo mejor yo hubiera dicho unas cosas un poco más feas, pero el Señor así las puso. Entonces, si yo entiendo que yo soy alguien valioso, ya no me ando revolcando. ¿Ya entendiste? Y tus hijos tienen que aprender esa dignidad porque les estás demostrando tu amor, pero también porque los estás enseñando lo muy, di conmigo, muy valioso. Otra vez di, muy valioso que son. Entonces, yo se los digo porque apenas ayer platicando por ahí con alguien, decía, no, es que el pastor me hacía enojar mucho, como me hace enojar mucho con lo que luego me dice. Y le dije lo mismo que te digo a ti ahorita. La función de un padre, y me estoy refiriendo a Dios, ¿verdad? La función de nuestro padre, no solamente es de, ay, mijito, cuánto te quiero, qué lindo eres, qué maravilloso. ¿Cuántos padres realmente hacen eso solamente? Pues no, es que no es así. ¿Qué hace un padre consciente? Conoce a sus hijos primero, ¿sí o no? ¿Sí o no? Conoce sus fortalezas, ¿sí o no? Y conoce sus debilidades, ¿sí o no? Bueno, en cuanto a sus fortalezas, les ayuda a hacerlas firmes y a crecer en ellas. Y en cuanto a sus debilidades, los tiene que usar para que gobiernen sobre sus debilidades. Eso es lo que un padre consciente hace o haría. Si tú no eres uno que estás haciendo eso, pon atención porque te toca. Pero lo correcto es hacer eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces el padre te va a empujar, te va a aventar, te va a obligar para sacar lo mejor de ti. Aunque en el momento que lo está haciendo lo quieres ahorcar. ¿A poco no? En el momento que el padre está en eso, estoy hablando específicamente de los padres varones. Hay una gran labor demoníaca para destruirlos e impedirles que hagan lo que estoy diciendo. Pero un hombre que ya entendió, que ya fue salvado, que ya fue rescatado, que Dios lo ha tomado, además de sanar su corazón, tiene que tener conciencia de estas cosas y tiene que sacar lo mejor del carácter, de la vida de sus hijos, porque va a entregar cuentas de eso. Así que no sean solapadores, por favor, padres, no lo sean. Y las mamás peor,
Pero no estoy hablando de las mamás hoy. Otro día. El papá tiene que ver al hijo, porque dice la Escritura, otra vez, que son como saetas, flechas. En la aljaba es el saquito, es donde vienen las flechas, ¿no? Y en manos del valiente. Entonces el papá es el que le da dirección a la vida del hijo. Amén. Nuestro Padre Celestial hace lo mismo. Él nos tiene en su aljaba, nos saca y está dándonos dirección. A veces no es fácil, porque no nos gusta que nos sacudan, o nos agiten, o nos cuestionen, o nos confronten, o nos exhiban. Amén. Pero Dios al que ama, y azota a todo aquel que toma por hijo. Eso está en Hebreos capítulo 13. Bueno, usted diga una cosa, ¿está consciente de que todo lo que le he dicho ahorita está en la Biblia? Entonces usted sí lee la Biblia. Los que no saben que está en la Biblia, le digo, ¿de dónde saca todo eso que está diciendo? De la Biblia. Ahí está. Pero como te he dicho otras ocasiones y te vuelvo a decir ahorita, esa Biblia de la que estoy hablando, porque no la he leído, ¿dónde está? ¿Has estado leyendo la Biblia? ¿La has estado leyendo? ¿Aquí enfrente de ti te he estado dando las citas? No. Entonces, ¿dónde está esa escritura para que yo te la diga? ¿Dónde está? Aquí y aquí. Entonces, ¿dónde tiene que estar la Biblia? ¿Guardada en un cajón en tu casa, en un librero? ¿Ahí de adorno en tu teléfono celular? Porque algunos la traen ahí, ¿verdad? Pero igual, como si estuviera empolvada. No la ven ni por casualidad. Pero ¿dónde tiene que estar esa Biblia? ¿Dónde tiene que estar la escritura? Aquí y aquí. ¿Por qué digo aquí y aquí? Porque así dice la misma Biblia. Tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Es fácil vivir más apegados a lo que dice el Señor si está en tú y en tú. Y si el Espíritu de Dios, que es la persona de Dios que está con nosotros, pero en nosotros, en mí. ¿Puedes decir en mí? Excelente.